Segundo bloque de Hoy Nos Toca, estamos aquí en el canal de la ciudad. Estamos peleando con Antonella, pero no vamos a decir por qué. ¿Podemos Tenés que contar? contar, No sí, vamos a contar, contar. vamos a contar, pero bueno, fue una pelea amistosa. Bueno, se están viviendo momentos difíciles en todo el conurbano por problemas de inseguridad. ¿Es nuevo esto? No. ¿Los problemas de inseguridad aparecieron ahora? No, el conurbano bonaerense llevan décadas. Cada tanto aparecen, un hecho es disparador, un hecho delictivo, un asesinato, un crimen, un robo, es disparador de un tema que está latente, ¿no? La gente no está conforme con la seguridad. En general en el país, en cualquier encuesta en cuanto a demandas sociales, la inseguridad aparece entre los primeros lugares. Básicamente en el conurbano bonaerense es donde más se nota, ¿no? Sí, esto que ha pasado en Ramos Mejía, este asesinato del kiosquero, también se ha convertido, Daniel, más que en un hecho de inseguridad, también en un hecho político, ¿no? Pensemos que Claro. estamos en la recta final de la campaña, la última semana, la gente movilizada en Ramos Mejía, un barrio de clase media aspiracional, un asesinato un domingo, a quemarropa. A un laburante. A un laburante, y justamente convierte la inseguridad en uno de los temas también de la campaña, más allá de la economía, ¿no? De las reivindicaciones del electorado. ¿Sí? Y en La Matanza, que es el punto fuerte del oficialismo, donde históricamente hizo la diferencia electoral. Recordemos que en las elecciones del 2019, Frente de Todos le saca a Juntos por el Cambio más de 2 millones de votos o 2.200.000 votos de diferencia solo en el conurbano, muchos de esos en La Matanza. En Las PASO se notó que eso se había perdido, pero tener, como decís vos, llegar a días previos a las elecciones con un tema de inseguridad candente no creo que le convenga al oficialismo. Pero quien lo puede analizar esto de mejor manera es Gustavo Marangoni, politólogo, muy conocedor de la provincia de Buenos Aires, que no nos está escuchando porque está haciendo alguna señal con el dedo, que ahora le vamos a arreglar el retorno. Cuando me haga con el pulgar para arriba, vamos a entrar en conversación con él. Te decía, Gustavo Marangoni, politólogo, conocedor de la provincia de Buenos Aires, y nos puede decir, ¿cuánto o qué implicancia puede tener en la semana electoral previa a las elecciones del 14 esto que está sucediendo en La Matanza? Gustavo, ¿cómo te va? No está escuchando. Bueno, a ver si podemos arreglar el contacto con Gustavo Marangoni. Bueno, hablemos un poquito nosotros mientras lo conectamos. Te decía, Leandro, Anto, que esta marcha que se dio hoy tuvo otro problema también que va a estar seguramente en las próximas horas en debate, que es el accionar de la policía con los vecinos que iban pidiendo seguridad. Ver las imágenes que vimos hoy de la policía arrojándole gases lacrimógenos a los vecinos que van a pedir seguridad, no es la imagen feliz, ¿no? No es lo que todos queremos ver. Sí, es una imagen que le agrega más problemas todavía al oficialismo, un oficialismo que no tiene una postura unificada en cuanto a seguridad. Vos pensás, Daniel, que no es lo mismo la posición de un sector del oficialismo más identificado con Zaffaroni y el garantismo, que la posición de Sergio Berni, por ejemplo, que es el ministro de Seguridad, Axel Kicillof, y tiene una postura mucho más dura y mucho más cercana tal vez en esos temas a la oposición. Sergio Berni, que quedó tambaleando. Después sobre el final vamos a hablar un poquito porque algunos dicen que está pasando sus últimas horas como ministro de Seguridad bonaerense. Gustavo, ¿me escuchás ahora? Ahora te escucho perfectamente, Daniel. Buenas noches, gracias por la comunicación. Gracias por atendernos. Bueno, estamos analizando acá con los chicos esta situación. Primero, el hecho de inseguridad. ¿Es nueva la problemática? ¿Es nueva la demanda? No, décadas llevamos con este problema, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Pero que aparezca en La Matanza 5 días, 6 días antes de las elecciones, para el gobierno de la provincia de Buenos Aires es todo un problema. Sí, Daniel, yo creo que el pasto está seco. Y cuando el pasto está seco, una chispa, que en este caso lamentablemente es la vida de Roberto, enciende. Porque uno se podría preguntar, después de tantos crímenes que lamentablemente uno ve como noticias, semana tras semana, por qué algunos generan estas reacciones y otras no. Bueno, quizás hay contextos, hay circunstancias donde se suman muchos elementos y en estos casos, yo no soy obviamente un experto en temas de seguridad ni policiales, pero quizás la cercanía de una comisaría donde sucedió, la violencia y el ensañamiento por parte de los delincuentes para este pobre comerciante, bueno, y tratarse de un referente querido en el barrio, con una larga tradición, tanto él como su padre, en el ámbito de este comercio, de este maxi kiosco, bueno, todo eso se junta,
más bronca acumulada por otras cosas y genera estas reacciones que estamos presenciando en el día de hoy, que son obviamente absolutamente comprensibles, porque, y acá sí me permito ser un poco más abstracto, pero digo, cuando los ciudadanos hacemos un pacto con el Estado, el primer punto, el primer artículo de ese pacto es: yo pago, vos cuidame. Claro. Después vienen otros, pero el primero es: dejo mi vida en tus manos, para eso tributo, para eso pago impuestos, pero tu principal responsabilidad es cuidar mi vida y mis propiedades. Gustavo, pero ese pacto del cual vos bien hablás, en esta oportunidad se rompe dos veces. Primero cuando el Estado no lo cuidó, el caso de la muerte de Roberto, y después cuando el Estado agrede a los que van a pedir que ese pacto se cumpla, que fue lo que vimos hace un rato ahí en cerca de la comisaría, ¿no? Los gases lacrimógenos contra los vecinos. No es la mejor imagen esta tampoco. No, en absoluto, y además, mira, creo que es el Antiguo Testamento que dice que hay que siempre tener mucho cuidado de la ira de los justos, ¿no? Yo digo que esas personas que fueron a manifestar, no me cuesta mucho esfuerzo imaginar que a esa hora les gusta estar en su casa, prepararse para la comida familiar, para ver el programa de televisión que les guste, escuchar música, para que salgan a la calle de esa manera y energizados de eso. Hay muchos sentimientos, pero yo te diría, uno es el miedo, porque creo que acá me permito hablar como lo que soy, como cualquier persona. Uno ve esto y no podés dejar de pensar en tus seres queridos, en vos mismo, en tus entornos de amigos, etcétera, y decir que estamos expuestos a una suerte de lotería, de azar. Entonces, cuando esa sensación te gana y te sentís ya muy amenazado, el temor que muchas veces lo cursás y lo administrás de manera individual, cuidándote en tu casa, extremando las medidas de seguridad, hay un momento que lo compartís con otros y decís, bueno, esto tiene que tener un corte, esto tiene que representar una modificación porque ya no aguantamos más. Insisto, lo digo tratando de esbozar, soy politólogo, no soy experto en criminalística, sí, claro, ni abogado, ni nada por el estilo, pero creo que estos elementos se combinan y, bueno, generan este tipo de resultados, y coincido con vos. No es lo mejor ver varias filas de policía para impedir las peticiones cuando en otras circunstancias, en general, se deja transitar libremente y que peticionen donde quieren, ¿no? Gustavo, tras las PASO, el diagnóstico del gobierno fue: perdimos por la economía, por eso todas las medidas que aprobaron estos últimos 2 meses. Ahora se suma esta reivindicación del electorado ahí en La Matanza por la inseguridad. ¿Vos creés que este asesinato puede tener impacto el domingo en el resultado de las elecciones? Es posible. Por lo menos focalizado en lo que es La Matanza, yo creo que sí. Primero porque está ocurriendo a muy pocos días de la elección, pero además porque, insisto, me parece que está decantando algo más que la seguridad. Acá me parece que muchas veces hay elementos que permiten expresar otro tipo de insatisfacciones. Y vos mencionaste el tema de, bueno, se perdió por la economía. Esto no, lo que voy a hacer o voy a intentar es una descripción. Yo creo que a veces los gobiernos de turno, no importa el que pasó, el que vendrá, a veces advierten que a la sociedad le preocupan determinados temas y la sociedad te termina avisando que no era tanto. Por ejemplo, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, antes de la campaña de la PASO, se pensaba que una vacunación eficaz iba a ser la llave para un buen resultado electoral. Y no es que la gente subalternizaba el tema de la vacunación, pero lo tomaba como: si el Estado te cuida, te tiene que dar la vacunación. Y pasó factura por otras cosas, sí, por la economía, pero fundamentalmente por las escuelas. Yo creo, no sé si fundamentalmente, pero creo que pesó mucho más de lo que observadores del gobierno advertían, que el tema de tener las escuelas 1 año y medio cerrado generó una serie de trastornos en la vida, no solo de los alumnos que perdían la capacidad de instruirse, sino en todos sus entornos familiares que se vieron absolutamente
descolocados para ver cómo reaccionar durante tanto tiempo a un hecho tan anómalo. Hay que sumarle también el hecho de que permanecieron cerrados mucho tiempo, no solo las escuelas, sino los clubes, los templos, las iglesias, y esto me parece que también tiene un vínculo indirecto al menos con cuestiones de seguridad, porque hay muchas personas, y sobre todo jóvenes de poblaciones vulnerables, que no tenían a dónde recurrir, no tenían marcos de contención. Ahora, Y Gustavo, muchas veces esa contención se la dan otro tipo de redes que son más cercanas y de influencias más negativas. Recién hablabas de las medidas que tomó el gobierno durante la pandemia, el cierre de escuelas, todo, pero cuando comenzaba la pandemia, estoy hablando de abril del año pasado, del 2020, el gobierno creo que tomó una de las medidas más polémicas al respecto, que fue la liberación de presos. Recordarás que esto sucedió con complicidad, si se quiere, a irresponsabilidad de la justicia, de algunos magistrados que permitieron la liberación de más de 4.000 presos. Claro, la gente se lo adjudica al gobierno, más que a los jueces que tomaron la determinación de definir quiénes eran. ¿Pensás que a partir de esa decisión, que fue muy repudiada, nosotros nos olvidamos, pero creo que asistimos a uno de los cacerolazos más fuertes, así espontáneos de los últimos tiempos, el día que se conoció esa resolución? Y cuando aparecen estos hechos de inseguridad, la gente inmediatamente se traspola a esa decisión y le hace pagar un doble cargo al gobierno. Sí, coincido. Por eso digo que no necesariamente la mejor manera de advertir el estado de la opinión pública pasa por los relevamientos conocidos como encuestas. Muchas veces la mejor encuesta es la cola del supermercado, es el viaje en tren, es la cola en la farmacia, porque ahí te enterás los temas que son conversación. Así como al principio, y perdón que mezcle determinados temas, pero así como al principio desde la administración oficial se decía, bueno, el tema del Olivos Gate no era tan relevante, era una cuestión menor, y sin embargo tuvo tanta fuerza simbólica. Claro. Que modificó no solo conductas electorales de indecisos, sino de sectores que estaban comprometidos con el Frente de Todos. Entonces, digo, acá el punto es tener la dermis sensible para ver por dónde pasan los reclamos de la sociedad, porque en algún momento después te sorprenden. Entonces, el punto... de allí que la política tenga alguna organización que tiene que ver con municipios, que tiene que ver con sectores que están más cercanos al vecino y que justamente quizá también en este caso puntual generen una reacción más violenta, porque se supone que el poder que está más cerca del vecino es el más consciente de las demandas que hay, porque bueno, son unidades más pequeñas, porque los funcionarios se cruzan a diario con el ciudadano, cosas que a lo mejor no pasan tanto a nivel nacional. Entonces yo creo que la última elección manda muchos mensajes, y no solo al oficialismo, a la dirigencia en general. Pasa en Argentina, pasa en todo el mundo, pero a nosotros obviamente nos preocupa lo que pasa en Argentina porque vivimos aquí. Entonces, me parece que varios de esos mensajes, es decir, miren, están sintonizando otra frecuencia. Te das cuenta muchas veces en la distancia que hay entre los spots de campaña, entre los hashtags que ahora circulan por las redes y lo que realmente es la inquietud del ciudadano promedio. Muchas veces uno ve que a los que nos interesa la política en general, a los que la hacen, a los que lo analizamos, a los que lo estudian, a los que lo investigan, nos preocupan cuestiones que propio de un casamiento sin colados, ¿no? Claro. Es lo que nos preocupa a los que nos gustan seguir estos temas, pero eso no necesariamente es el reflejo siempre exacto de lo que está pasando en la base de la comunidad. Gustavo, hay un sector del Frente de Todos que tiene como un tabú con la política de seguridad, el sector que está más vinculado a Zaffaroni y al garantismo. ¿Vos creés que estos episodios que pueden tener impacto en las elecciones pueden hacer que ese tabú cambie o que es un hecho inmutable y que forma parte de su identidad política? Hay gente que es muy resistente a la realidad, que no se deja permear tan fácilmente, ¿no? En todos los espacios políticos. Entonces, terminan insistiendo y diciéndote, bueno, no, pero no es que yo me equivoqué. En realidad, y ahí viene toda una argumentación para autojustificarse. Pero a mí una cosa que me sorprendió, y estuve
obviamente, siguiendo estos acontecimientos, es ver que entre los que reclamaban seguridad, y esto no es novedad, los más humildes, los sectores de menores ingresos, son los más enfáticos. Claro. Yo sé que no voy a decir nada nuevo, porque ya lo han dicho otras personas que realmente dedican más tiempo y son expertas, que insisto, yo no lo soy. Pero es al pobre al que a las 5:30 de la mañana, mientras espera el colectivo que lo trae del conurbano a la ciudad, le roban las zapatillas y el celular. Y hoy, que le roben un celular a una persona de clase media o alta es, por supuesto, se siente como una invasión, uno se siente agredido, te da bronca por la pérdida económica, pero las posibilidades de reponerlo son son más fáciles. Sí, A una ¿sabes persona ¿sabes que qué pasa, Gustavo? Perdóname, su... perdóname que te interrumpa, Sí. pero un poco lo que te decía Leandro, que tiene razón, ¿no? Esta idea de que no, las políticas de seguridad son de derecha. Digo, a los que roban son a los laburantes, que como decís vos, que le roban el celular, la bicicleta. Hoy estaba escuchando mucha gente que sale a trabajar en bicicleta para no gastar plata con la SUBE y no sale más con la bicicleta porque se la roban. Gente que vive en barrios carenciados, que convive permanentemente con esa sensación de inseguridad, y no solo la sensación, sino la acción de inseguridad, porque los viven robando y agrediendo, lastimando. Y vos te preguntabas, ¿cuántos empresarios los roban para todos los días y le pegan un tiro, un cuchillazo? Digo, para darte una idea de clases sociales afectadas por la inseguridad, son muchos más los pobres afectados. Por eso digo, esta idea de mirarlo como la derecha, el problema de inseguridad, y no es progre, a mí me parece un error también, ¿no? Ya a esta altura. Es una tontería mayúscula, perdóname la subjetividad, es una tontería mayúscula, es un ideologismo absurdo, porque volvemos a lo mismo, a la persona que le roban un celular que a lo mejor lo compró en 18 cuotas y no va a tener la oportunidad de reponerlo. Y estoy hablando, obviamente, mucho más grave cuando te lastiman Claro. o cuando, por supuesto, ¿no? La situación trasciende. Entonces, digo, te encontrás con que la demanda de seguridad es tan fuerte en el sector humilde que, viste, vos no podés explicar cómo alguien entiende que eso puede tener un sesgo de derecha y izquierda. Después, por supuesto, habrá discusiones, si es mejor, cómo trabajás en la prevención, si las cárceles tienen que tener otra dinámica, etcétera. Pero lo que nadie puede discutir hoy, que hay sectores que realmente han hecho de todo esto una suerte de disputa conceptual que los aleja del ciudadano de a pie, que los aleja muchísimo de aquellos que dicen representar. Y esto me parece algunas de las cosas que se rompieron en los últimos tiempos, y no es la primera vez. No, yo me acuerdo que en la década del 70 se hablaba de vanguardias iluminadas o esclarecidas que actuaban en nombre de. Y uno lo que pudo ver, ahora que conocemos el final de la historia, que esas vanguardias estaban tremendamente alejadas de aquello que decían representar. De alguna manera, hoy con alguna de estas cuestiones pasan lo mismo, pero me quiero detener 2 segundos en una cosa. Yo recuerdo cuando era chico que uno escuchaba que los ladrones tenían sus códigos y que, por ejemplo, no robaban en los barrios, en sus propios barrios. Y nosotros vemos, porque yo escucho a especialistas que dicen que es un fenómeno que se ha roto hace tiempo. Claro, sí. Y que cada vez hay ladrones más jóvenes que además, digamos, no respetan ni siquiera a sus vecinos, que son muy inexpertos y que también explican el número de mortalidad que hay entre los propios delincuentes, claro, que muchas veces van con mucha inexperiencia y se encuentran con gente armada o con policías de civil, y bueno, y también aumentan la cifra, digamos, de muertes violentas, ¿no? Entonces hay una sofisticación. Gustavo, para ir cerrando el tema, ¿no? Y agradeciéndote este contacto, la verdad que muy, muy interesante escuchar tu mirada sobre este tema, que la inseguridad se metió en el último tramo de la campaña, pero también es cierto que esto que decías vos, ¿no? Los ladrones inexpertos que se meten, que terminan también siendo matados por la policía, y también por algo que se está viendo y cada vez más, que es la justicia por mano propia. Y eso también es un peligro. Ese es un tema, un detonante que hay que frenarlo, porque si esto se abre la puerta para que esto pueda suceder, estamos en graves problemas,
porque esto no lo podés controlar. Pero absolutamente, no hay nada más perverso que aquellos que después hacen politiquería y tiran suavemente o livianamente esquemas de decir, bueno, ármense, y vos decís, guarda, Claro. porque la solución justamente está en el ámbito del Estado y de lo legal, Exactamente. no en el ámbito de que cada uno... Pero también es tipo- una demostración de que el Estado no cumple con la parte del pacto que vos señalabas al principio. Exactamente. Gustavo, gracias. Te mando un fuerte abrazo. Fuerte abrazo para ustedes. Gracias, muchas gracias. Chau, chau.